Bueno, pues yo el yoga lo recuerdo en mi vida pues desde que nací, pues puesto que tuve la suerte de nacer en una familia que ya era muy devota al yoga, no solo como práctica simplemente en una escuela, en una sala, sino que para ellos era una filosofía de vida, ¿no? De cómo vivir, de cómo alimentarse. Entonces, bueno, yo recuerdo pues con 4 o 5 años pues escribir o dibujar los chakras, hacer tratas con mi madre antes de dormir, el neti. Y con 6, 7, 8 años recuerdo también ir a clase tanto con mi padre como mi madre. Pero es verdad que yo descubrí el yoga cuando ya pasé la adolescencia, con 15, 16 años, que ya todo eso innato en mí me hizo querer profundizar mucho más en toda la filosofía del yoga, en los textos, en la práctica. Y fue con 18 años cuando ya decidí que yo quería seguir por ese camino, que me había ayudado mucho y entonces me hice la formación de profesores. Pues mis maestros evidentemente son mis padres, como os comentaba antes, que mejor que ellos, que son dos figuras en mi vida importantísimas, que son las que me han enseñado todo lo que sé. Son Manuel Morata y Conchita Morera. Respecto a mi padre, pues bueno, él lleva un bagaje increíble en esta disciplina de yoga, filosofía, de décadas y décadas de años en la enseñanza. Él técnicamente siempre ha sobresalido, pues porque además de ser de los primeros profesores de yoga que hubo en España, pues la verdad es que él se tomaba muy en serio todo lo que fuera acorde con esta filosofía, tanto en nuestra educación de pequeños como con la gente. Y bueno, y con mi madre, Conchita Morera, pues aparte de que, bueno, ella dio un gran salto hace unos años también estudiando sánscrito, es la que me ha metido un poquito en el estudio de los textos, es con la que practico semanalmente. Es mi compañera de vida, tiene un corazón inmenso con su familia, con la gente que la acompaña en sus clases, con los alumnos, con la gente que se forma con ella. Creo que tiene un conocimiento que poquísima gente tiene en España ahora mismo. Es un conocimiento trascendental y esto hace que el yoga sea un alimento muy importante para la gente que le acompañamos o que la gente que estamos a su alrededor. Así que, bueno, para mí es una compañera de vida y espero seguir disfrutando y aprendiendo mucho tanto de ella como de él, de mi padre como de mi madre. Bueno, pues el yoga para mí me ha aportado sin querer y sin saberlo pues desde la infancia. Es la base más sólida que ha construido un poquito dentro de mí, pues esa conexión un poquito con la parte olvidada del yo interno, de la creatividad. Me ha forjado una personalidad pues mejor que si no hubiera tenido ese conocimiento. Muchas veces me pregunto si no hubiera nacido o no hubiera practicado yoga, ¿qué sería de mí, no? Y bueno, la verdad es que el yoga para mí ha sido pues el sustento de mí misma. Muchas veces he visto pues eso a mi alrededor, pues momentos que todo el mundo pasamos más difíciles y realmente esa trascendencia que el yoga te da, esa toma de conciencia de muchas cosas internas, ¿no? Pues como el contentamiento, el aprender de las cosas difíciles también, que siempre nos mandan ese mensaje de algo que tenemos que ver diferente o que tenemos que aprender. En fin, para mí el yoga me ha aportado muchísimas cosas y de hecho hoy en día me sigue aportando y esto nunca acaba desde mi forma de ser y cómo me sigue ayudando todavía en muchas cosas que tengo que cambiar, hasta ver en la gente que viene a las clases cómo toda esa comunicación y esa transmisión les ayuda, les sirve y cómo ellos pueden tomar conciencia también de muchas cosas que tenían olvidadas en sí mismos. Pues mi práctica es pues mi momento durante el día donde me siento conmigo misma, donde tengo ese ratito de poder inducir a mi mente, a mi cuerpo, a mi espíritu a estar en sincronización. Y aunque durante el día sí que es verdad que el yoga también está muy presente, pues por mi trabajo y porque me considero una persona que siempre ha querido observar a los demás, que ha querido aprender, que le gusta muchísimo el conocimiento de la mente, del ser humano, del más allá.
Pues para mí mi práctica es todo eso. Al final es todos los días poder vivir en yoga. La escuela con la que me identifico, lógicamente, es con la rama, el linaje de Nilautov, que es Snana Raya Hatha Yoga. Y bueno, lo que yo puedo aportar al yoga, pues bueno, es el día a día también, ¿no? En mis clases, en mis ponencias, intento que la gente tome mucha conciencia de que en el mundo en el que vivimos ahora mismo no estamos plenamente viviendo, sino que estamos mucho en el pasado, en la planificación y en los deseos del futuro, que estamos embroscados ahí en unos ciclos mentales de 6.000, 7.000 pensamientos al día, y que creo que es muy importante que la gente tome conciencia de conocerse a sí mismo y de quitarse un poco esas barreras o esos filtros que nos hemos puesto debido un poco a la sociedad, ¿no? Que nos bombardea todo el día con consumismo, el tener es poder, bueno, pues todo eso y bueno, pues esa sería un poco mi aportación, y el seguir estudiando y el seguir conociendo más cosas para mí y para los demás, claro. Bueno, pues cuando una persona viene por primera vez a la escuela que está un poco indecisa, es verdad que yo no soy muy de vender el yoga, pero bueno, cuando me cuenta un poquito, pues siempre que nos vamos a apuntar a yoga, es verdad, pues lo que yo veo, que siempre puede ser por un momento de transición que estamos pasando, a veces un mal momento, un querer cambiar, ¿no? En un proceso de cambio. Entonces, bueno, yo es verdad que muchas veces les explico que aunque estamos trabajando en una sala y estamos haciendo una práctica, esa práctica tiene posturalmente unos beneficios y unos cambios, pero todos esos cambios son para un beneficio psicopsíquico, que al final la postura corporal y la postura cerebral, ¿no? Están muy conectadas, y que, bueno, el que encontrarse uno a sí mismo y el verse sin barreras o sin filtros, ¿no? Como he comentado antes, es descubrirse un poco a sí mismo, descubrir un poco la verdad de lo que anida en nosotros. Entonces, bueno, depende un poquito normalmente de lo que me comentan o viendo un poco el paso de esa persona en el punto en el que está, pues normalmente hablas de unos beneficios o de otros, aunque todos estén innatos en todos. Pero bueno, sí, eso más o menos es lo que hago. Ya te digo que no me gusta mucho vender el yoga, pero sí hay un proceso de comunicación y un diálogo en el que estamos conectados y hablando, pues viendo un poquito de lo que carece y lo que necesita, pues ahí de eso hablo. Bueno, el yoga evoluciona desde el punto de vista de que, bueno, el crear una moda de hacer yoga, es verdad que aunque a muchos no les sirve porque las modas no suelen servir, sí que es verdad que ahora el yoga está disponible, ¿no? O se conoce más que antes, y eso es muy buena señal, porque al final llegamos a ayudar a más gente. Más gente encuentra en el yoga un refugio y un conocimiento de sí. Que si está evolucionando el yoga, bueno, pues en algunos aspectos sí, y en otros aspectos, pues bueno, al tener también más afluencia de gente haciendo yoga, más profesores que se forman, y bueno, aquí entra un poquito pues esas escuelas más clandestinas o peores, porque no tienen una formación requerida del todo que abarque el yoga en sí, o sea, como es la totalidad del yoga. Entonces, bueno, supongo que también es verdad que cada profesor tiene su público, y donde la energía que estás es la energía que desprendes, y habrá gente que tenga que empezar a conocer el yoga en sitios un poquito más bajos de energía, y que conforme su experiencia quiera más, pues es verdad que al final los profesores buenos siempre van a ser los menos, como todo en la vida, ¿no? Los médicos buenos siempre son menos que los médicos en general. Y bueno, pues si el yoga evoluciona como evoluciona el mundo, espero que sea al revés, que el mundo ahora como está evolucionando no es muy buena cosa, y espero pues que el yoga siga evolucionando y siga transmitiéndose como hasta ahora se ha transmitido por grandes maestros, porque esa es la forma en la que nos va a ayudar más.
Yoga en esta sociedad la verdad que está aportando mucho, ¿no? Puesto que vivimos en un momento tan rápido de vivencias que al final el parar, el hacer una práctica, el respirar, el sentir, trascender un poquito el tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo es el que nos lleva todo el día de aquí para allá. El parar nuestra mente, el no estar en mil cosas a la vez, porque al final eso es un grado de infelicidad. El poder ser consciente de estar haciendo una cosa, de no tener prisa, de tomarte tu tiempo, de sentirte a ti mismo cómo lo estás haciendo. Creo que es súper importante porque es que hoy escasos minutos al día podemos hacer eso. Entonces, la práctica semanal de 2-3 días en una persona que viene a la escuela es fundamental para su sistema nervioso, para eliminar emociones extremas, para aumentar la atención, ¿no? La memoria, sobre todo también la voluntad y la motivación, porque al final el estrés nos desmotiva, nos va llevando a enfermedades cognitivas muy graves que veremos en décadas siguientes, pues los de mi edad o los de menos y más, como realmente la mente llevada al extremo en este estrés ya crónico de mucha gente, es que al final el cerebro se quema, porque con tanta impulsión eléctrica sin parar, pues al final el yoga en eso nos va a ayudar mucho. Y luego también el punto que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es el punto espiritual, el darle sentido a la vida, el tomar conciencia de esa esencia que también hay en nosotros, que no somos autómatas ni robots. Entonces, bueno, en esta sociedad ahora mismo creo que el yoga es súper importante y que todo el mundo que tenga acceso a poder hacerlo lo va a sentir y lo va a notar en el mismo.